¿Saben una cosa? Proyectos de animaciones hay bastantes y la mayoría siempre terminan en un fracaso. Hoy en este video hablaremos sobre mi proyecto de animación. Desde los 12 años creo que vi X-Men, Días de Futuro Pasado, se me vino algo a la mente. ¿Por qué tengo que aprenderme todas las historias de cada universo, videojuego, películas, etcétera, para entender su historia? O su universo expandido, como en el caso de algunos. Y de ahí se me ocurrió un gran proyecto que al principio hasta yo me decía, es un crossover. Para quienes no sepan, un crossover significa unir dos caricaturas en un solo capítulo. De ejemplos puedo dar varios, tales como de Tío Grampa con Steven Universe, o de algún otro que ustedes conozcan que yo no sepa. Y de ahí pues, para hacerlo se me hizo bastante complicado ya que era un niño muy chiquito en ese tiempo y pues no sabía mucho de imaginación o de qué tenía que ser. La historia fue de poco a poco. Empecé con la historia y me acordé de mis clases de historia que a veces tocábamos temas de dioses antiguos. O hasta de algunos amigos que me comentaban eso. Supe de algunos clásicos como Jesucristo, Satán, el diablo, entre otras cosas. De ahí me hice la misma pregunta otra vez, ¿por qué tengo que aprenderme cada historia, cada libro, cada película para entender cada historia? Dependiendo de qué sea, bueno. Entonces decidí hacer universo unido. Sé que suena complicado, pero déjenme me explico. Se han visto de que para entender todo el UCM de Marvel tienes que ver cada película y mayormente leer unos cómics, como ese caso también de Star Wars. ¿Quieres saber cómo se funda la resistencia? Lee un libro. ¿Quieres saber por qué Luke está exiliado? Tienes que leer un libro. Y en algunos países no es muy posible eso, ya que no hay bibliotecas o simplemente los libros tardan bastante en llegar. Como por ejemplo, soy mexicano y no han publicado varios libros de hace años que en Estados Unidos ya llevan años haberse publicado ya. Entonces decidí esto. ¿Por qué no unir a todos esos universos en uno solo? Y sé que suena muy loco, porque hasta lo comentaba algunas veces, como por ejemplo en Amino, que era una aplicación que usaba mucho en ese tiempo, pero que por eso ya no lo estoy. Publiqué en varias comunidades de sobre ese, de cómo iba al principio, de sobre la historia y los personajes y todo eso, y me comentaban que estaba loco, que cómo iba a llegar a ese punto de combinar diversos universos en uno solo. En ese tiempo el proyecto no estaba para nada definido y pues lo dejé pasar. Ya cuando había más contenido, como por ejemplo Naruto, que es un anime favorito mío, y Mae Shippuden, tengo que admitirlo, pues se me ocurrió poner equipos, personajes, etcétera, en uno solo. Y de ahí hice la historia. Para la historia decidí ponerlo en diferentes sagas, que van de orden cronológico, y al principio se me ocurrió hacerlo de tal forma de que no tenga nada que cambiar en los universos que pertenece cada uno. Y esa fue la historia que se me ocurrió. Si se me oyó bien, dije al principio que en mis clases de historia o algunos me comentaban sobre dioses antiguos, tales como Jesucristo o el diablo. Entonces decidí usar estos. Elegí a estos: Atena de los Caballeros del Zodiaco y Sauron de las Sombras de Mordor o Shadow o Mordor, no sé cómo lo conozcan. Se me ocurrió ya que los dos representan muy bien de qué parte son. Atena representa muy bien como una diosa de la bondad y de Sauron pues representa muy como un tirano, como un villano pues. De ahí se me ocurrió esta, por así decirlo, historia, ya que he oído que unir el bien contra el mal casi nunca ha resultado. Y ya se ha visto como muchas series o en películas que se intenta eso y a la gente no le gusta. Entonces decidí hacer como una temática, por así decirlo. La historia inicial ponía a que ellos eran, por así decirlo, hijos o descendientes de los primeros dioses que eran representantes de la bondad y la maldad.
Obviamente, como hemos visto durante tantos años, siempre combaten o luchan hasta la muerte, dependiendo del tema o que se esté viendo. Así que se me ocurrió esto. Se intentó es, de forma pacífica una alianza entre estas dos entidades. Para eso decidí usar una vieja temática que se usaba en los siglos anteriores, que para formar una alianza o mínimo una unión, los hijos se tenían que casar con el otro. En este caso, una hija y un hijo. Y bueno, y ya siguiendo con la historia, Sauron y Atenas vivían juntos, aunque a veces de manera forzada, hasta el punto de que su amor crecería hasta el punto de casarse, y así funda una unión pacífica entre sus dos gobiernos, o por así decirlo, entidades. Sauron era muy amoroso, ya que para ese entonces ya había dejado para atrás las costumbres de su gobierno, desde simple maldad a, a intentar ser un bondadoso, hasta tal punto de que decidieron tener una hija. Atena veía siempre que el universo estaba mayormente vacío y se preguntaba que por qué eran los únicos en existir. Así que decidió, por así decirlo, crear la vida. Ahí es una referencia clara a cada religión que pone de que cada dios construyó o fundó cada especie, como por ejemplo de la manera cristiana se dice que Jesucristo o Cristo, no sé cuáles de los dos sean, hizo la humanidad, aunque eso hay mucho debate. Y bueno, de ahí me acordé de muchas cosas que veía de niño, como por ejemplo Las Crónicas de Narnia, que era una de mis sagas favoritas de películas, aunque solo fueron como unas 5, y las últimas no me gustaron para nada. Así que decidí poner razas distintas e individuales que salían muy especiales, que se hicieron creadas de manera muy original, como por ejemplo los narnianos, la raza demoníaca, la raza angelical, entre muchos otros. Hasta muchos amigos de Amino, en el tiempo que estuve ahí, me daban ideas. Como por ejemplo, una amiga me dio una idea de la raza Slayer, o Slayer, no sé cómo se pronuncia, de gente anfibia, parte dragón. Entonces decidí ponerlo. Ya de la historia iba por un buen comienzo, aunque simplemente estaba lo inicial, no había tanto contenido. Así que decidí hacer poco a poco, y hasta hacer algo trágico. Y así siguió la historia. Esta pues es lo que después pasó de lo que se me ocurrió. Las razas que Atenea creó con tanto esfuerzo entran en una guerra, por simple territorio, recursos y por cualquier cosa que se les ocurra. Ya que anteriormente, y eso que es una muy buena historia, los reinos o ciudades siempre luchaban por territorio hasta conquistar el reino del otro. Y pues decidí ponerla aquí, hasta tal punto de que, bueno, decidí llamar a la guerra de las razas. Cada raza luchaba por tomar el territorio del otro hasta ser la única raza gobernante en cada galaxia. Sauron se había hartado de esto, ya que él mismo sabía que en algún punto llegarían a su mundo a matarlos o simplemente esclavizarlos, y no quería que le pasara nada a su esposa y a su futura hija. Así que decidió tomar a su armada junto con algunos generales que le servían a él. Para ese entonces esos generales nomás puse uno. No sé por qué, pero jamás se me ocurrieron otros. Se me ocurrió a Salgo. Y no es como la oración Salgo, sino es con Z. En teoría él es un dios oscuro, o como así decir un demonio, de algunas historias clásicas. Así que decidí implementarlo. Bueno, siguiendo con la historia, Sauron
con su armada decidían acabar con la guerra, aunque a grandes costos, produciendo casi la extinción de varias especies, por no decir que mandó a la extinción a unos 2 o 3 razas. Cuando regresó, en vez de ver a su esposa feliz por evitar una guerra que posiblemente hubiera llegado hasta ellos, ella lo recibió con una cara de tristeza y preocupación, ya que él había aceptado de nuevo las creencias y costumbres que tenía su grupo, por así decirlo, su gobierno, su entidad, de ser ahora malvados, ser tiránicos y no tener piedad. Ya que, dato curioso, ese dios, al ser malvado, no tenía, por así decirlo, misericordia hacia otros, y menos a los enemigos. Así que Atena, al notar esto, ya que su esposo jamás estuvo con ella en ese lapso de tiempo, y cuando hablaban, mínimo por transmisiones, o por así decirlo, ahí nunca implementé tanto tiempo, notaba ese cambio. Así que decidió fundar un proyecto llamado El Guardián, que de cada raza, aún estando en una guerra, decidió elegir una persona que fuera capaz de controlar poderes de cada raza de manera equilibrada. Para este punto yo mismo me quedé confundido, ya que no había poderes o por así decirlo razas. Así que decidí implementar ese sistema. Cada raza tenía un animal, como así decirlo, un animal defensor, un animal espiritual, ya que eso se notaba en tribus antiguas, que muchas veces eran representadas como animales. Y a veces pues veía varios significados, como por ejemplo el lobo significa la ferocidad, pero a la vez lealtad o liderazgo. Y decidí que cada raza tuviera mínimo una habilidad. Así que, siguiendo con la historia, Atena reclutada a una persona decidió adiestrarlo en cada poder que ella supiera hacer. Y los que supiera hacer la entidad de Saudon, le tendría que aprenderlo por su cuenta, dando una única regla que ha de mantener un balance, un equilibrio, por así decirlo. Este lo lograría, y para cuando Sauron regresaría, decidí enfrentarse a él, al no ser lo que fue antes. Para ese entonces su entrenamiento estaba completado, y se le había conseguido la primera armadura dorada junto a la primera armadura de la historia. Investigué un poco y apareció la primera arma significativa de la historia. Era una lanza, una espada o simplemente un escudo. Así que decidí poner una espada. Y no como son el nombre de una espada dorada, sino es un decir. El guardián se llevaría a Sauron a un mundo en donde ya había sido extinto y ya nadie iba por ahí, ya que el lugar quedó maldito y muerto, siendo imposible o sea que fuera que viviera alguien ahí. Y ahí lucharon durante 5 horas enteras para que mantenerlo fuera o simplemente evitar que se expandiera y que matara a Atena de paso. Su batalla, como dije, duró 5 horas, pero para el resto de los mundos, de nuestras galaxias, fueron 1000 años, siendo reconocidos como la batalla de 1000 años. El guardián ganaría a grandes costos, quedando bastante herido y casi moribundo, o sea, casi muerto. Con su última fuerza decidió mandar a Sauron a un mundo que mismo creó, una dimensión que evitaba el uso de cualquier habilidad y quedara simplemente defenso, encerrado y encadenado. Decidió mandar a Sauron ahí para evitar más maldad de su parte. Se logró y Sauron gritó de manera furiosa que regresaría. El guardián sabía que no estaría tantos años como para volver a enfrentarlo y encerrarlo de nuevo. Así que dio la propuesta a Atena de fundar una academia de gente que tuviera esa posibilidad de adaptar habilidades. Y de ahí se fue formando el ejército de los guardianes. Gente con habilidades superhumanas, y de ahí
pues me fue a las nubes. Ponía héroes clásicos como Iron Man y Capitán América, entre muchos otros de diversas sagas, universos, etcétera, hasta formar un ejército completo. En teoría, mayormente la mayoría eran personajes indefinidos, o sea, simplemente eran como personajes secundarios o personajes de fondo. Y sí hubo espacios para muchos héroes, no lo negaré. Y bueno, esa sería la primera saga. Para la segunda saga, que sería la inicial que mostraría, sería en una época en la que este ejército quedaría ser siempre un grupo. Y sí, de seguro muchos me preguntarán que cómo se llegó a ese punto. Y bueno, prácticamente implemento la idea de Star Wars, que empieza de una historia ya avanzada. Así que bueno, hasta yo me decidí implementarme en el libro, poniéndome el nombre de Yato. No Yato, ese, el dios de la fortuna, creo que era Nodagami, no me acuerdo. Ya que era un apodo que mucha gente me puso en Amino, Yato. Y es algo curioso. Así que para esa segunda saga decidí poner a personajes clásicos que con historias no casi nada profundizadas. Así que me acordé de muchos juegos y anime que vi y decidí poner a estos. Shop de Call of Duty Modern Warfare, Ghost del mismo videojuego, que prácticamente el Ghost muere en la segunda entrega y Shop en la tercera, y su historia jamás fue profundizada hasta ese punto, ya que en el juego solo ves cuando ya son, por así decirlo, jóvenes adultos o ya un adulto. Así que decidí tomarlos, por así decirlo, para hacerle más profundidad a la historia. De ahí implementé como a otros. Carmine de Gears of War 3, tercera de mano, que para mí pues su muerte que le dieron no era nada eórica, ya que sí, su familia es muy de mala suerte y se ha demostrado bastante en las sagas, en la saga completa de Gears. Así que decidí tomar y cambiar su muerte, por lo menos ahora más convincente. Y al menos ahí tomaría de videojuegos. De anime, pues dependió bastante. Ya que había muchos personajes que se da profundidad, pero hasta después. O hacen incluso en los mangas, en el cual yo no tenía tanta posibilidad de tenerlos, ya que aquí en México las tiendas de eso son bastante limitadas. Y muchas veces te resultan que las venden como hasta 500 pesos. Y yo no tengo esa posibilidad de pagar. Pero obviamente en las sagas, o por así decirlo en los animes, que salen los personajes pero que no les dan profundidad, pues sí hay bastantes. El problema es que no debía tomar muchos famosos, porque muchos me consideran que estoy usando un cliché. Así que decidí deshacerme la idea de meter al Goku, al Vegeta o a esos personajes clásicos de los animes shonen. Y decidí ponerlos, por así decirlo, a los secundarios, a los que mayormente los ves, pero no hacen tal cosa. Como por ejemplo, Karin de Naruto Shippuden. Lo único que se nos muestra de su historia es que de niña, por el ataque del 9 colas, perdió a sus padres. O por lo menos a la madre, ya que al padre no se le ve. Y ya de ahí ese salto de tiempo hasta la juventud, donde cuando Sasuke se enamora de él. Es una personaje que no le dio tanta profundidad, y que hasta da vergüenza ajena. Perdón, pero es la verdad. Lucy de Fairy Tail es lo mismo. Lo que se nos muestra de su historia es más de niña, que vivió sola o que mayormente pues no vio a sus padres. Y ya de ahí pues el resto del anime la ve solo de joven y no hace tal cosa en ciertos capítulos, aunque sí recibe varios arcos para ella misma. A este caso sí estuve algo confuso, ya que hasta decidí poner a Lucy de Full Life, pero luego vi que en el anime le da mucho trasfondo a su historia y si la usara para cambiarlo sería sería mucho contradecir. Y aparte que molestaría a muchos fans de ese anime. De ahí también tomé a Ymir de Shingeki no Kyojin o Ataque a los Titanes. Un anime que yo me vi bastante y es uno de mis favoritos.
Y de hecho es lo mismo, no le dan profundidad y nomás la ves en ya la época que nos muestran, o ya esa etapa que nos muestran en la serie. Y mayormente creo que lo que más resalta en esa historia es el manga. O no sé, ya luego me perdí bastante el anime y ya nunca supe qué pasó. Ya de ahí pues ese sería el equipo inicial, aunque futuras, por así decirlo, arcos recibían nuevos miembros, como por ejemplo Diane de los siete pecados capitales, que fue una de las últimas que agregué, ya que era lo mismo, no había tanta profundidad y lo que veía era lo que se mostraba en el anime, como incluyendo como por ejemplo Jack Cooper de Titanfall 2, que es lo mismo, ya que nomás hay una entrega de la saga, de hecho es la segunda, no hay saga en sí, y nomás lo ves en la etapa que sucede en el juego. Nick Reyes es el mismo caso, salió en un juego que hasta la gente considera mediocre, pero en mi opinión es un buen juego. Y ya de ahí decidí poner nomás a esos personajes como el equipo Delta. Un equipo de guardianes nuevos, por así decirlo, nuevos guardianes o guardianes jóvenes, que vivieron desde muy chiquitos, ya que sus padres los entregaron para no morir. Sí, ya sé, es mucha confundidez. Pero como dije, sigue explicando. Y eso se tenía que acostumbrar a verse ya como una familia y no como simples conocidos, sino más como una familia que tiene que luchar en una guerra que aún sigue. Y ya está, y dejaría la historia de la segunda saga porque las demás sería bastante spoiler y sería bastante confundida. Pero como han oído, puse a muchos personajes, puse referencias a incluso dioses, o incluso referencias a muchas historias, a unas sagas, y hasta tal vez dicho cosas que molesten a varios fans. Como que por ejemplo en Star Wars, con Disney ahora, tienes que leer bastante para entender la nueva trilogía, cuando no debía ser así. Y bueno, yo antes consideraba hasta hacer cómics o mínimo un audiolibro, pero luego veía casos como que no era aceptado o simplemente tenía mucho hate. Bueno, un ejemplo más famoso aquí, Edo-chan y Finance and Freddy High School. En mi opinión, la saga su caricatura está muy buena. Le da otro aire al videojuego y ya no tienes que ver con así decirlo, en general Final Fantasy con todo de miedo, sino ahora más agradable. Ella recibió bastante hate ya que cambió demasiadas cosas, ponía canciones que ni eran de ella, pero bueno, eran covers, hasta ella misma lo dice. Son covers, nomás cambia la letra y ya. Y bueno, decidí mantener el proyecto cerrado, ya que no quería expresarlo y no quería mostrarlo ni siquiera. Ya que si ella tuvo bastante hate o otros que hacían sus proyectos de animación y resultaban en un completo desastre o simplemente jamás llegaron a un punto fuerte, pues no me quería arriesgar. Y aparte sabiendo la delicadez de empresas que son pertenecientes a cada personaje, pues no me quería meter en broncas. Como que por ejemplo pusiera que Shop y Diane fueran pareja, obviamente mucha gente se quejaría de mí por ponerlos como una pareja, o simplemente que tuve un amorío. Eso es algo molesto. Y bueno chicos, eso sí era todo por hoy. De hecho algo curioso es que quería que Kana fuera así, como haciendo vloggers, o por así decirlo, como de Dio One Sao, G Animation, o no sé, cualquier youtuber que haga vlogs. O bueno, esa era la idea principal para el canal. Pues la probé con canciones editando solo el fondo y han resultado bastante bien. Y me agrada bastante el apoyo que he recibido, aunque solo llegué a los 12 suscriptores. Pero espero poder seguir creciendo y aumentar mi contenido. No olviden dejar su like, su suscripción. Ya somos 12 guerreros de la fuerza. Espero comentarios positivos o que simplemente no me echen hate por lo que acabo de decir, ya que no espero eso. Como dije, es mi proyecto de animación, en lo que a mí se me ocurrió.
Y no lo hago para ofender a nadie o simplemente romper estadísticas que tenía sobre alguna cosa, como de los videojuegos o de los animes que pertenece cada uno. Así que bueno, si dicen que pues sería bueno hacer este proyecto, pues me podría animar para mínimo intentar hacer los bocetos de los personajes o hacer un audiolibro, quién sabe. Y ahora todo es posible.